Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Espada Viva. Estamos hoy platicando sobre el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Es algo muy importante en nuestras vidas que yo creo que todo el mundo tiene que saber o por lo menos tratar de entender cómo podemos escuchar la voz de Dios, saber qué es lo que Dios nos dice y entender lo que Él nos quiere decir. Sí, bueno, es un tema que me imagino que los que estudian la Biblia o los estudiosos de la palabra tendrán controversia o muchísima polémica para ponerse de acuerdo qué realmente es lo que significa. Pero bueno, la Biblia da señales claras de cómo es la situación en ese tema. Por ejemplo, primordialmente dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Es decir, Ujú, ya da por sentado que el que le conoce sabe cómo habla él, quién es él y de qué forma habla. Entonces, él da a entender ahí que el que le conoce a él sabe que es su voz que lo está dirigiendo. ujú. Y es bonito porque todo mundo quisiera escuchar la voz de Dios, pero Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. De repente alguien le pide de corazón y Dios le muestra su voluntad. Y dependiendo también de la situación que se está viviendo, porque, a ver, por ejemplo, yo siempre me he preguntado que Jacob, el patriarca, que tuvo 12 hijos, am, tuvo un hijo que se llama José, que fue el que vendieron sus hermanos a Egipto, en el capítulo 40, no, 40, 39, 38 por ahí, de Génesis, donde los hermanos lo venden. Cuando los hermanos bueno, se lo dijeron a su papá que estaba muerto para no decirle la verdad, porque unos querían matarlo, pero otros no. Entonces decidieron venderlo, Venderlo. ajá, y mancharon su vestimenta hecha por las manos de su papá. Su propio papá le había hecho una vestimenta de colores. Es una distinción, o sea, era como su hijo preferido. Era el favorito, Era ¿verdad? el Sí. favorito, correcto. Entonces, José ya había tenido algunos sueños de reveladores y él les contaba el sueño a sus hermanos y sus hermanos se enojaban porque no podían creer que este tuviera esa mentalidad que ellos no tenían, porque a ellos no se les ocurrían esos sueños. Pero los sueños venían de parte de Dios. Y, y la situación se empeora cuando él tiene el sueño de que sus hermanos se le postraban y que también su mamá y su papá se postraban. No dice que era su papá y su mamá, pero es lo que da a entender. ¿Por qué? Porque dice que se postraban, parece que eran dos espigas, dos espigas. La espiga es la planta del trigo y que el sol y la luna venían y se postraban. No estoy seguro si dice la Biblia espigas, creo que es no estoy seguro, bueno, no me acuerdo en este momento, pero dice que el sol y la luna venían y se postraban. Entonces el papá, cuando escuchó eso, lo reprendió, lo regañó y le dijo: ¿cómo es eso? ¿Acaso vamos a venir tus hermanos y tus padres a postrarse delante de ti? Era una revelación de Dios, porque sucedió literal. Pero en ese momento lo que decidieron fue, molestos sus hermanos, obvio no delante de su papá, sino que esperaron que estar solos en el desierto y lo vendieron a los madianitas. Y resulta que pasó el tiempo y José llegó a ser el emperador de Egipto. No el faraón, pero sí el segundo del faraón. Al grado que el faraón le dijo: nadie tiene autoridad sobre ti, nadie, lo que tú decidas está, que se haga como tú quieres. Le tiene En, mucha confianza. en otras palabras, le entregó el país. Le entregó el país y literal, el faraón, que era el rey, y literal se retiró a su casa con su mujer a A olvidarse, descansar. a descansar. Se dio vacaciones a ver un montón de tiempo. Prácticamente diciéndole, ya yo confío en ti, haz lo ¿Eres que tú tú? quieras. Sí, porque le dio el anillo del faraón y le Wow. dio toda la vestimenta, es más, hasta le dio esposa. Y él tuvo hijos ahí. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque es debido a un sueño, una revelación de Dios, que él pasa este acontecimiento. Y pasó el tiempo. Pasaron creo que como 14 años después de eso,
no sé, tenía como unos 16 años, 17 años, Daniel, José, cuando pasó eso. Y pasaron como, no sé, 12 años, 14 años más, no recuerdo cuánto dice la Biblia, que pasaron. Y en todo ese tiempo, Dios no le reveló nunca a su papá que su hijo estaba vivo, porque él lo hacía muerto. Y era el patriarca, era el elegido de Dios. Jacob era el elegido. Jacob, sí, para tener 12 naciones, patriarca, literal, las 12 tribus de Israel. Y Dios no le reveló nunca, tu hijo está vivo, tu hijo es el faraón, es prácticamente el faraón de otra nación, tu hijo es el que te va a mantener. No le dijo eso. Pero si Jacob sabía que él era el patriarca de las 12 tribus, ¿Dios le había revelado eso a él? Él a su mamá le reveló eso. Entonces, pero no a Jacob. Pero Jacob sabía eso, ¿no? Porque si él, sí, digamos... me imagino que su mamá le había dicho. Su mamá le dijo, son dos pueblos, el mayor servirá al menor, porque ellos eran twin, eran gemelos. Pero entonces la razón que pregunto eso, porque si él sabía eso, que tenía 12 hijos, y los 12 hijos iban a ser cada uno la tribu de lo que Dios quería, en él pensar o saber que su hijo está muerto, ¿no pensaría que lo que Dios le había revelado estaba corto o algo? O sea, saber qué es lo que pasó, preguntarle a Dios por qué. Pudo haberse preocupado, y él lloró muchísimo. Me imagino que él lo que hizo fue aceptar la voluntad de Dios. No entendía. Lo más lógico es, como muchas veces nos pasa a nosotros para conocer la voluntad de Dios, no entendemos muchas veces por qué Dios hace determinadas cosas en nuestras vidas. Y lo que la Biblia nos enseña es a darle gracias a Dios en todo y por todo. Hay que darle gracias siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que quien tiene el control es Él. Y Él decide en nuestras vidas lo que va a suceder. Por eso uno, como cuando ya le conoce, uno debe de entender que tiene que abandonarse a las manos de Dios, confiar en Él y olvidarse del resto. Por eso es que nos manda que no estemos preocupados. Por eso Él dice, no os afanéis. No os afanéis del día de mañana. Cada día trae su propio afán. Y dice, el que esté cansado, dice, venid a mí. El que esté trabajado y cansado, yo los haré descansar. Él dice muchísimas veces que tenemos que confiar. ¿Por qué se preocupan? Dice otra, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte. Dice, ¿por qué se preocupan? ¿Ustedes no se dan cuenta que los pajaritos, las aves del cielo, dice, no siembran, no aran la tierra, no cosechan, y mi Padre que está en los cielos los alimenta? ¿No se fijan cómo se visten los lirios del campo? Las plantas que nacen en la vegetación, los lirios del campo, las flores. ¿Ustedes no ven qué hermosos son? Ni Salomón se vistió como ellos. ¿No hará mucho mejor a ustedes? Claro, dice, ustedes valen más que todos los pajarillos. Es el valor que Dios le da al ser humano, lo valioso que somos para Él. Entonces, Él explica y da detalles de lo que tenemos que confiar en Dios, de lo que tenemos que creer en Él, de la seguridad que tenemos que Él está en control de todo y de que Él nos habla y nosotros atendemos su voz porque sabemos cómo habla Él, cuál es su carácter, cuál es su pensamiento, porque en la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Él, pensamientos de bien y no de mal. Entonces uno debe de pensar que en cualquier situación Dios ya sabía lo que iba a pasar y confiar que Él tiene la respuesta de la situación. Entonces, ¿cómo es que Dios habla con nosotros? Digamos, ya dijo que sueños, pero hay mucha gente que yo también he escuchado en mi propia iglesia, donde vivimos allá, que dicen que Dios ya no habla con nosotros en los sueños. Porque en aquel entonces, porque estamos hablando del testamento viejo testamento, donde Él le dice a José por un sueño, porque no había la Biblia todavía. Entonces ya tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. ¿Él todavía habla con nosotros con los sueños? Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 17, allí dice, en el libro, que citando... 2:17. A ver, léelo en el versículo, capítulo 2. Dice, Hechos 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros de Dios... Ok,
permíteme, mira. De días. Joel es un libro del Antiguo Testamento y Ujú. el que está hablando, Pedro, Pedro, sí. está citando al libro de Joel, al profeta Joel, Como referencia. como referencia, Ya. pero él está hablando después de la resurrección de Jesucristo, es decir, cuando ya la iglesia está caminando en sus primeros pasos. Okay, sí. Diciéndole, acuérdense de aquellos tiempos prácticamente. Exactamente. Okay. Okay. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí dice que también vamos a tener sueños y más también visiones. Correcto. Entonces, ¿por qué muchos creen que Dios ya no habla con nosotros por los sueños? Bueno, en el mundo existen diferentes opiniones de la palabra de Dios y algunos interpretan los pasajes de acuerdo a cómo se los han explicado. Y hay un pasaje de la Biblia, creo que es en el Nuevo Testamento, que habla de que en estos últimos tiempos Él se va a preocupar por enseñarnos su palabra. Decir, o sea, en la Biblia. El Espíritu de Dios, sí. Sí. El Espíritu. Lo más correcto para leer la Biblia y para entenderla, porque mucha gente dirá, no, pero es que no puedo leer la Biblia porque si me pongo a leerla me da sueño. A mí me pasa eso mucho también, sí, entonces me da sueño. Dicen otros, no, porque si me pongo a leer la Biblia me aburro. No le puedo entender, no se me queda nada. No es verdad. Ese es un plan trazado de las tinieblas para que no mostremos interés en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios desenmascara el mundo espiritual. Si te lees Efesios capítulo 6, te vas a dar cuenta de toda la maldad en orden jerárquico que existe. Entonces, ¿quién está interesado en que no aprendemos de Dios? El diablo. El diablo. Sí. Y todo su ejército. Ahora, ¿quién está interesado en que conozcamos a Dios? Dios. Él, el que nos creó. ¿Por qué? Porque esa fue la vida de Job. Si Job, él estaba leyendo Job, si Job no hubiera sabido cómo actuaba Dios, Job hubiera blasfemado, porque no era posible que le pasaran tantas cosas juntas. Y hasta peleó con sus amigos diciéndole, no, yo no he hecho nada. Claro. Yo sí he seguido la palabra de Dios. No sé por qué él lo hace, pero no voy a decir nada contra él. Hasta él lo dijo contra sus amigos. Mantuvo su integridad. Sí. ¿Por qué? Porque conocía cómo piensa, cómo habla y cómo actúa Dios. Si él no hubiese tenido esa bendición, ese privilegio de conocer quién era Dios, posiblemente no le hubiera pasado lo que muchos de nosotros posiblemente hubiésemos hecho. Lo que le pasó a la esposa. En esa situación, sí. ¿Por qué? Porque Job conocía el carácter de Dios. Por eso el Señor nos manda a que nos interesemos en su palabra para que sepamos cómo piensa y cómo habla y cómo actúa Él. No obedecer a lo que el mundo nos dice o hacerle caso al aburrimiento. No, porque yo me aburre la Biblia. No, porque es que me da sueño, no le entiendo. No, lo que pasa es que hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque normalmente andamos rodeados de maldad. No la vemos, pero el mundo está así actualmente, rodeado de tinieblas, y va a haber un momento en el que va a ser completamente cubierto. Todavía no es completamente cubierto porque el Espíritu de Dios todavía está aquí en la tierra y es el que lo detiene, dice la Biblia, que es el que lo detiene para que no gobierne completamente, pero se acerca el día en el que va a tomar control total de la humanidad. Cuando el Espíritu de Dios se ha levantado, se ha quitado la iglesia, Él va a tomar control total. ¿Qué es eso, control total? Que no va a haber capacidad de pensar algo diferente en referente a la palabra de Dios. Porque el diablo se está preocupando ahora mismo de negar todo lo que la palabra dice. Por eso ya están las Biblias adulteradas. Por eso hay todas las corrientes del mundo en contra de la ley de Dios. Por eso están las leyes a favor de los homosexuales y lesbianas. Por eso están las leyes a favor de todo lo que es maldad. Es decir, se llegó el tiempo actualmente, como está escrito en el libro de Isaías, que dice que a lo bueno le llamarán malo. Dice, pondrán lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Dice, ay de esos. Sí, yo lo he visto también. Es una expresión de dolor. Ay de los que ponen lo dulce por amargo
y lo amargo por dulce, que le llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Está actualmente sucediendo. O sea que las tinieblas se van haciendo cada vez más espesas y se va cerrando todo para preparando el día que el Señor venga, porque va a levantar su iglesia y el Espíritu de Dios también va a ser quitado de en medio. Entonces el diablo va a gobernar por completo. Ok, entonces ya dijimos de los sueños. So, él nos va a dar sueños. Ahora dice también visiones a los jóvenes y a los ancianos. A los ancianos sueños y a los jóvenes visiones. Visiones como que, digamos, uno está platicando con alguien y le va a salir una voz de Dios que dice, por ejemplo, dona todo tu dinero, digamos. No, precisamente no. Por ejemplo, vos puedes estar viendo hacia un punto y de repente ves una imagen de algo. Es una visión. Tú, digamos, bueno, es que a Pablo le pasó. Okay. Pero yo he escuchado mucho que Dios no habla así, que cuando uno dice que ha visto algo, una visión o algo así, eso viene del diablo. No, precisamente, mira. Precisamente como un espíritu, ¿no? También. Dios usa diferentes maneras, muchas maneras para revelarnos su voluntad. Él demuestra, tiene muchas variantes para demostrarnos su voluntad. Por ejemplo, a Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. ¿Verdad? El tercer cielo. Sí, porque hay 3 cielos. 3, ok, no lo sabía eso. Sí. Hay 3 cielos. El tercer cielo es donde está su trono. El trono de Dios. Sí, el trono de Dios. Es donde el diablo quiere entrar. En el segundo cielo gobiernan las tinieblas. El segundo cielo es después del espacio. Ahí donde está Satanás. Sí, él gobierna todo. Ya, okay. Él gobierna todo eso. Toda esa área es de espíritus sucios, espíritus inmundos. En esa área fue donde, bueno, tendríamos que hablar de otro tema de eso. Bueno, entonces Dios revela su voluntad de diferentes maneras. Y una de las maneras que la puede revelar cuando uno se dedica con Dios es las visiones. Por ejemplo, alguien puede estar orando de rodillas, orando, porque ha pasado, a muchos siervos de Dios les ha pasado que se ponen a orar y ayunar, pero se van a un cuarto especial donde nadie los molesta. Por ejemplo, el siervo de Dios, G.J. Ávila, lo hacía. Y él tenía con frecuencia visiones de parte de Dios que le mostraba su voluntad, porque él se ponía en ayuno 7, 15, 21 días completo, encerrado, y le decía a su esposa, no quiero visitas, no me toques la puerta, no me llames, pasa lo que pasa, olvídate. Pero 21 días sin comer, wow. Ya, no, él estuvo una vez 41 días sin comer. 41 días sin comer ni beber. Más que Jesús, ¿no? Porque Jesús tuvo 40 días. Él cuenta la experiencia que casi se muere por haber hecho me imagino. 41 días. Dice que casi se muere. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el asunto es que hay una manera en la que Dios te puede mostrar la voluntad por medio de visiones o se te presenta. O manda a un ángel a darte un mensaje. G.J. Ávila cuenta muchísimas anécdotas donde él recibía la presencia de Dios o un mensajero de Dios que era un ángel que le daba la respuesta que él buscaba. Y llegaba. Pero ¿cómo lo hacía? Estaba con sus ojos cerrados, despierto, pero con sus ojos cerrados, postrado orando, y miraba y se miraba. Miraba que sus ojos estaban viendo, pero él estaba con los ojos cerrados. Esa es una visión. Estás despierta con los ojos cerrados, pero de repente sentís que estás viendo, pero tus ojos están cerrados, pero estás viendo. Esa es una visión. Entonces puedes ver cómo Dios se revela. Esa es una visión. Y también puede pasar que están con tus ojos abiertos, como Él quiera. Entonces, Dios sí habla con nosotros directamente, porque yo he escuchado también muchos que dicen que Dios ya no habla con nosotros, porque como ya tenemos la palabra de Dios, Él habla por el Espíritu Santo y Él habla por la Biblia nada más, por su palabra. Porque yo no he escuchado mucho de que dicen que Dios habla con uno directamente, no como hacía antes, que hablaba con Moisés, que hizo el fuego en Ya lo entiendo. Yo también pensaba igual. Y cuando me doy cuenta y leo la Biblia, me doy cuenta que no es cierto. Dios, Él sigue hablando porque no es un Dios mudo. Él sigue hablando lo que no habla para agregarle más libros a la palabra de Dios que Él ya dejó establecido en los 66 libros. Como profetas, pues ya no quiere profetizar. Ya, Él solo quiere hablar con nosotros directamente. Aquí está toda la profecía. Aquí está toda la profecía. En la palabra de Dios está toda la profecía. Ya nadie puede venir
Esto que quede claro, que ya nadie puede venir. Oh, Dios me reveló y vamos a hacer el libro de Mercy Amador, que hay que ponerlo en los otros 66 libros de la Biblia. Dios me reveló el versículo tal y tal y el siguiente capítulo y esto. No, eso no. Ya está completa la Biblia. Ya está completa la palabra de Dios. Eso estamos claros. Está completa la palabra. Es más, hay un pasaje que dice en Apocalipsis que si a ese libro se le agrega o se le quita, va a recibir todas las plagas. ¿Cuál Apocalipsis qué? Apocalipsis, creo que el último capítulo es el 22, creo que dice. Vamos a ver, porque está muy interesante, eso no lo sabía. No me acuerdo exactamente, sí. Todo el que le quitare y le agregare, dice, 22. Sí, espérate que no me acuerdo el pasaje exactamente, ya te lo voy a decir. La venida de Jesucristo está cerca. Todo el que le agregare o le quitare, dice, recibirá todas las plagas. Ya te voy a decir cuál es. Buscarlo aquí en el teléfono. Ya lo encontré, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow, qué fuerte. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. También dice, si alguien quiere quitarle un libro a esta Biblia, le quitará su nombre. Sí, o sea, él no podría regresar a estar con él. Mira, ahí lo que está diciendo es que esa persona estaba inscrito en el libro de la vida para salvación. Pero debido a que se pone a que Dios le reveló y que va a escribir otro libro que tiene que estar incluido allí, Dios lo borra. Le quita el privilegio que tenía y se pierde. Porque no se le puede quitar ni se le puede poner a esa palabra. O sea, lo que yo defiendo es que Dios sigue hablando y se te puede revelar por una voluntad de Él que te quiere revelar algo debido a al clamor de uno, al clamor del ser humano, porque Él dice clarito, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creo que Él piensa, habla, mira, huele, porque la Biblia dice que tiene nariz, tiene todo como yo, como vos, como cada ser humano. Él tiene Él tiene todo. Por eso nos creó su imagen y semejanza. Y muchos niegan eso. Yo creo que Dios camina. Porque Él tiene piernas, tiene pies. Pues tiene sentido porque Jesús vino aquí como carne y piel. Claro, se hizo carne. Entonces, yo no concibo a Dios como un resplandor nada más, sin figura. Como luz, solo como nada, una luz. Sí, como algo, no sé, algo que no. No, eso no es cierto. Eso no es verdad. Pero Él no es humano, Él no tiene carne y piel, pero se mira como... Él no tiene carne y sangre. Él no tiene carne y sangre. Pero tiene el físico de los humanos. La cara, el pelo, los ojos, la nariz. De hecho, los ángeles, cuando se presentan delante de un ser humano, se presentan como personas. Muchos ángeles. En la Biblia está escrito. Muchos ángeles se presentan así. Pero hay un libro donde, no me recuerdo quién fue al cielo, que dice que los ángeles tienen una... O sea, son un poquito raros, que tienen ojos por todo el cuerpo. Ezequiel, sí. El libro de Ezequiel, capítulo 3 creo que es, o 2, habla de una experiencia que él tuvo donde vio el trono de Dios y vio los querubines rodeados de ojos. Y 6 alas. Sí. Y 6 alas. Sí, él habla de una rueda. Pero ellos no se miran como los humanos entonces. Bueno, es que son personajes, son diferentes. Son seres espirituales que están al servicio de Dios. Son seres especiales. Y ellos son los que rodean el trono de Dios. El trono de Dios, según la Biblia, el libro de Apocalipsis. No estoy hablando cosas inventadas, está escrito en la Biblia. Según el Apocalipsis está el trono de Dios, Él está sentado y alrededor del trono hay 4 seres rodeados de ojos y con 4 caras. Y después de los 4 seres están los 24 ancianos en 24 tronos. ¿Qué son qué? Son 24 ancianos. 24 ancianos, sí. Son 24. Dios tiene ancianos alrededor de su trono. Supuestamente, dicen algunos, yo no lo sé, yo no desconozco ese tema. Dicen que algunos que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. No sé. Podría ser. Son los hijos de Jacob. Podría ser, sí.
Podría ser. Yo interesante. no, sí, o sea, podría ser. La Biblia a mí no me dice que son ellos, pero sí me habla de 24 ancianos, gente muy sabia. Tiene sentido porque de repente, pues, no sé, si leemos la Biblia, pareciera que tiene sentido, pero no sé, también hubieron muchísimos profetas con que Dios les dio muchas maravillas y milagros que hicieron, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, como Moisés, o sea, como Noé. Hay muchos, pero yo no sé, o sea, podrían ser 12 y 12, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, 24 ancianos, pero yo no sé. Pero en la Biblia, Podría él ser. solo se llevó a que 2 personas, ¿no? Vivos. Sí, sí. Enoch Sí. y... ¿cuál era el otro nombre? Usted me lo dijo recientemente. Enoch y Elías. Elías, sí. No. Ellos son los únicos 2 que él, Sí. para él eran perfectos en toda forma. Bueno, no que eran perfectos, pero eran justos y rectos. Y rectos, sí. Porque perfecto es solo él. Pues, sí, perdón, no sé la mejor Sí, palabra. sí, yo pero sé. que seguían la palabra de él Sí. a lo más Sí. cercano, pues. Sí, obedientes. Obedientes a pesar de que aunque les quitaran la vida. Obedientes esos 2. Y Dios les dio mucha autoridad sobre la naturaleza. Porque hacer descender fuego del cielo, Sí. eso es poder sobre la naturaleza. Que ese fue el plan inicial de Dios. Y la Biblia nos enseña mucho. que Elías cayó fuego del cielo. Sí, eso es del fuego del cielo. Bueno, pero eso es otra historia que podríamos hablar después. Cómo fue ese evento tan importantísimo donde él le demuestra quién es el Dios verdadero al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no sabía cuál era la voluntad de Dios. No sabían qué hacer. Pero era por la influencia maligna de su reina, que era la esposa de un rey que se llamaba Acab, el rey Acab. Okay. Entonces, mi próxima pregunta es, vamos a regresar de nuevo al tema. Como yo le había dicho, he escuchado muchas veces también que cuando uno le pide una señal a Dios, digamos, como le dije, por ejemplo, yo tuve esta idea de este video podcast para poder llegar a muchas personas y muchas personas que tampoco no saben mucho como yo y que pueden aprender. Y a mí me llegó por un sueño. Okay. Y yo no sabía si era de Dios o si era algo que yo quería hacer, porque en realidad yo nunca quería hacer algo así. Entonces yo le pedí a Dios una señal. Le dije, no tengo el dinero para poder comprar todo el equipo, pero si tú me ayudas y me mandas una señal sobre eso, yo sé que es de ti. Y 2 semanas después mi trabajo me dio un bono, que no me lo iban a dar. Me dijeron que no, que yo acababa de empezar menos de un año, no tenía por qué recibirlo. Y era exactamente lo que necesitaba para comprar el equipo. Okay. Entonces, para mí esa era una señal de Dios. Una respuesta. Una respuesta de Sí, lo que yo le pedí. Pero muchos dicen que Dios, cuando uno pide una señal o algo, uno no tiene fe y Dios no nos responde eso. No, es que, mira, es bien importante para el Señor una cosa. Para Él es muy importante la intención del corazón. Por eso es que Él no juzga como nosotros. Nosotros juzgamos lo que vemos. Es más, Él se lo dijo a los fariseos. Ustedes juzgan lo que ven. Pues así somos nosotros. Juzgamos lo que vemos. Sí. Él no. Él juzga el corazón. Es decir, que una persona puede estar en una acción negativa para nosotros, pero para Dios esa persona es apta y correcta. Aunque en ese momento se esté cometiendo algo que nosotros no haríamos. Lo juzgamos por lo que está haciendo, pero de repente su corazón le agrada más que el de nosotros. Porque Él juzga el corazón. Entonces, como Él juzga el corazón, Él juzga la intención de ese corazón. Entonces, como vos tenías una intención en tu corazón para hablar de Él, a Él le encanta que hablemos de su palabra. No es que Santos Amador está hablando de él, de mí, de Santos Amador, ni de vos, tu nombre, Mercy Amador, no. Estamos hablando de él y a él le interesa que se hable de él correctamente. Entonces, como él ve las intenciones del corazón y escucha los pensamientos, porque cada pensamiento es una conversación con él. Y cada intención, sin haberla hecho, él ya la está viendo. Si él está de acuerdo, él ya la está viendo hecha. Por eso es que Dios da respuesta dependiendo de la intención que tengamos. Es obvio, si en mi corazón hay una mala intención, es obvio que él abomina eso porque la Biblia dice. Pero lo que me dijeron tiene sentido, porque si uno pide una señal, no tiene fe en lo que está escuchando de Dios. Por ejemplo, como digo, yo tuve ese sueño y no sabía si era lo correcto, si había escuchado correctamente, si era de él, si era no. Y no
o sea, no supe cómo responder. Lo único que pude pensar es, ok, te entiendo, pero mándeme una señal para que yo sepa que la señal es de ti. Ok, es que es así, por eso te decía, mira, por ejemplo, Pero no tuve fe que sí era de Dios, Ok, ¿me entiendes? ok, porque Dios conoce el corazón, por eso te digo, Dios conoce el corazón y Él sabe si alguien va a cumplir o no con lo que con la intención que ha tenido, porque por ejemplo, yo me preguntaba esto, te voy a poner un ejemplo de una parábola de la Biblia, ¿verdad? Porque siempre uno tiene que hablar con ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, mira, en la Biblia hay una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Sí, donde él se fue y regresó. Sí. Ok. ¿Qué pasa con ese muchacho? Ya conoces toda la historia y Bueno, yo no voy a hablar de toda la historia. Te voy a poner el ejemplo de intención del corazón. Cuando ese muchacho estaba con hambre en el trabajo que había conseguido, después de malgastar todo su dinero, dice la Biblia. Toda su herencia. Toda su herencia. Quedó sin un centavo. No tenía para comer porque malgastó todo. Y obvio... tuvo la respuesta de su acción. La consecuencia de su acción, se quedó sin nada. Como era un joven, no sabía pensar. Pero en ese momento se dio cuenta de su condición y se fue a buscar trabajo. Y dice la Biblia que le dieron trabajo. Yo imagino que en el primer día de trabajo lo pusieron a darle de comer a los cerdos. Algo denigrante para un judío. Alguien que tenía dinero, que viene de dinero, porque él le pidió su herencia a su de papá. mucho dinero. Sí. Había sido un muchacho con muchísimos privilegios y de alta sociedad, porque su papá era un hombre adinerado, con muchas posesiones. Entonces, resulta que cuando ese muchacho va al trabajo ese y vio cómo prácticamente literal, cómo se hartaban los cerdos, de lo que les puso, parece que dicen algarrobas, no sé, algo así. Que él deseaba comer y saciarse de lo que estaban comiendo los cerdos. Ahí le cayó el 20 y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo yo en esta situación? Si los siervos de mi padre comen mejor, están mejor, visten mejor, ¿por qué estoy en esta condición? Dejé de ser su hijo. Ya no merezco ser llamado su hijo. Eso lo tuvo él en su corazón. Ya no merezco ser llamado su hijo. Pero me levantaré, dijo, e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no puedo ser llamado más tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Me conformo con ser tu siervo porque dejé de ser tu hijo cuando me fui y te pedí la herencia. Ahora, dice que él venía por el camino cuando su padre fue movido a misericordia. Y dice la Biblia que su padre, cuando lo vio de lejos, salió corriendo. Salió corriendo. Pero estaba feliz. Feliz, y le dio un abrazo y lloró de felicidad, al grado que hizo fiesta. Ahora, no podría relatar todo, pero no estamos, solo quiero poner un ejemplo. Ahora, cuando ese muchacho estaba dándole de comer a los cerdos y puso en su corazón la intención de irse a humillar y ser considerado siervo, ya no el privilegio de ser hijo con todos los derechos. Hazme un sirviente, por lo menos hazme eso. Por lo menos. Ya no puedo ser llamado tu hijo porque te desprecié, porque te rechacé, porque hice de todo, pequé, donde no me he revolcado. Porque el otro hijo le dijo, tú que te fuiste a gastar dinero con las prostitutas, el dinero, le dijo. Entonces él dice, ya no puedo ser llamado tu hijo. Él tenía eso en su corazón, todo lo que le iba a decir. El papá es movido a misericordia por Dios y pone el gran amor de padre y va y llora con su hijo. Y lo vuelve a vestir de todas las cosas, ¿verdad? Sí, eso es después. Entonces, el hijo, vio la actitud del padre que salió corriendo hacia él. En ese momento, él pudo haber cambiado de opinión. Y su intención pudo haber sido diferente. Y él pudo haber dicho, mi papá viene feliz.
ya no le voy a decir que quiero que me, Me va a que me perdonar. considere su siervo, porque me estás perdonando. Mejor, hasta a lo mejor consigo que me vuelva a meter a la casa y ser de nuevo su hijo. O darme más dinero. Él mantuvo su integridad de su intención. Esa es la diferencia. Por eso es que David era considerado conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo si David era adúltero? ¿Asesinó? ¿Desobedeció a Dios? ¿Cómo es que? Pero es por eso. Porque Dios evalúa el corazón del hombre y ve la intención que hay. El hijo en ese momento, al ver a su padre feliz y contento de que lo vio, pudo haber cambiado inmediatamente de intención. Él mantuvo su integridad y lo que había pensado allá se lo dijo a su papá en su cara y le dijo, después de que el papá feliz lo abrazó y me imagino que hasta lo chineaba y bailó con él y me imagino que le decía lo feliz y lo gozoso porque no paraba de besarlo, no paraba de besarlo y le dijo, Padre, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no puedo ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Mantuvo su integridad de pensamiento a pesar que había ofendido no solo a su papá, había ofendido al Dios vivo. Porque por eso le dije, he pecado contra el cielo primero y contra ti. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que lo habla. Honra a tu padre y a tu madre. Recuerda que hablamos de eso otra vez. Él allí estaba honrando a su padre, humillándose y pidiéndole perdón por lo que había hecho. Y el padre, ¿cómo voy a dejar, hijo, que seas mi siervo? Sí. Si tienes el privilegio de nuevo, eres mi hijo, te recibo. Es más, traigan el anillo, vístanmelo, por favor. Vayan a buscar un cordero, busquen el mejor cordero y matémoslo porque hay fiesta en esta casa. Estoy feliz. Así se alegra Dios con nosotros. Pero qué entonces, bonito, ¿no? Sí, muy hermoso, muy hermoso. Así se alegra Dios con nosotros. Que aunque pequemos, que no somos perfectos, Él está dispuesto a recibirnos de nuevo. Pero hay que ser íntegro, hay que ser genuino, no hay que ser mentiroso, hipócrita, aprovechado. No, Dios odia el corazón así. Hay que ser derecho, justo, recto, como era Job. Job no dice que era perfecto, dice que era recto, justo y temeroso de Dios. Y Dios le dice al diablo, no hay como él, nadie hay como él en toda la tierra. ¿Por qué? Y el diablo sabía, ¿por qué? Porque el diablo había andado por toda la tierra. Y no pudo decirte Job lo mismo que de los demás. Entonces, era verdad. Entonces Dios le dijo, no, considera a mi siervo Job. No hay nadie como él en toda la tierra. Y el diablo, es verdad. Si yo vengo de la tierra de rodear por ella. He andado por toda la tierra rodeándola. ¿Verdad que el único es Job? Bueno, le dijo Dios, ¿no lo has considerado? Pues, cuando comienza la conversación. Sí, quítale todo. Quítale todo, verás cómo, que no sé qué. No, ya sabes lo que sigue. Bueno, estás leyendo Job. Está bien, excelente. Entonces lo que usted dice, la intención del corazón es la diferencia cuando uno le pide una señal. Es la diferencia, correcto. Entonces, si uno le pide una señal a Dios, aunque uno diga, por ejemplo, si uno no tiene la fe, pero todavía le pide una señal y tiene un buen corazón, Él le va a responder. Bueno, de acuerdo a su voluntad, si sabe que... Sí, es lo que Dios quiere para uno. Correcto, porque Él nunca te va a dar algo que solo va a ser, digamos, un tiempo que te va a ser de bendición, sino que Él quiere lo mejor. De repente a veces nosotros le pedimos algo a Dios en nuestra fe, pero Él tiene algo mejor para nosotros. Porque eso mismo fue lo que le pasó al hijo pródigo. Y no solamente tiene que ver con riquezas también, ¿verdad? Porque no. Mucha gente, ¿cómo que dice? Evalúa lo que dice que porque tiene buenas finanzas o tiene dinero, es directamente de Dios. Pero algunas veces no es así. Lastimosamente le llaman voluntad de Dios o la bendición de Dios a tener una casa, un carro nuevo. No. Como describió alguien, si eso lo tiene, ¿quién fue el que dijo? Creo que Gigi Ávila, no sé, alguien dijo, si eso lo tiene cualquier impío. La verdadera riqueza de Dios es tener, primero, temor de Dios, sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estar lleno de salud, tener un matrimonio estable y feliz, que nuestros hijos estén sanos en todos los sentidos. El bienestar, el tener uno la energía, la fuerza de levantarse todos los días, el poder respirar con nuestros propios pulmones, el poder caminar. Hay tanta riqueza
que se olvida y se le llama bendición de Dios a la riqueza del dinero, a material. No está hablando el Señor de esa riqueza. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, Él escribió en su palabra, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque la riqueza del dinero normalmente te trae maldición. Por eso dice Él que no busquemos esa riqueza, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia. Pero también dice en la Biblia que si uno pide, Dios responderá también. Claro. Y mucha gente también pide cosas, digamos, como una casa más grande o algo. Y Dios también ha respondido a esas oraciones, ¿verdad? También, pero no precisamente debería ser nuestra petición esa. No solamente eso. Por ejemplo, Salomón, Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y él pidió sabiduría. No pidió riqueza. Pero él ya era un hombre rico ya. Claro. Él no quería más dinero. Era rey. Por eso, ya era un hombre rico. Bueno, pero la ambición del corazón del hombre... Sí, lo entiendo. Él hubiera pedido más dinero. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste eso, o sea, no es la voluntad de Dios que le pidamos riqueza. No, falso. Por eso hay muchos predicadores de la prosperidad que hablan solo de eso. Muchos se suben a los púlpitos a predicar pura riqueza y Dios te va a dar este año. No sé, yo creo que algunos hasta profetizan que va a ganar la lotería. Me imagino, no sé, yo no he escuchado, pero... La lotería es contra la Biblia, porque claro, por supuesto, es juego de azar. Sí. Yo estoy exagerando un poco, creo. Sí. Ojalá que no me esté equivocando. Perdón, ojalá que me esté equivocando. Ojalá que no sea verdad eso, ¿no? Que estoy diciendo que podría ser. Pero es que hay tantos predicadores de la prosperidad que uno ya dice, no, hombre, ahora... Solo dinero. Solo dinero, bueno, dinero, ahorita, no puede ser. No voy a decir nombres, pero hay un pastor en una iglesia en Texas que él gana 50 mil millones al año. 50 mil millones. Sí. 50 millones. 50 millones, perdón. 50 millones al año y tiene su propio jet. Sí, eso pasa mucho. Pero eso es pura codicia, entonces, porque por supuesto que sí. Claro que sí, pero justifican sus predicaciones con que el Señor... eso es lo que él quiere, porque pueden viajar a todo el mundo. Sí, porque que no sé qué, que Abraham era millonario, era riquísimo, Isaac también, y comienzan con sus excusas, con sus justificaciones, pero no. El Señor dijo, yo no tengo ni de dónde recostar mi cabeza. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Es verdad, pero no está hablando de dinero. Porque si así fuera, hubiera bendecido al joven rico y no lo bendijo. No bendijo al joven rico. Más bien el joven rico pensaba, y esto que conste que el joven rico, la lectura de la historia del joven rico, él pensaba que él era recto, porque le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Le dijo, guardar los mandamientos. No, pues, solo los he guardado desde mi niñez. Dijo, bueno, te hace falta una cosa por hacer. ¿Qué? No, pues agarra todo lo que tienes y véndelo y se lo das a los pobres. Dice la Biblia que ahí se dio media vuelta al joven rico y se fue. Y dice, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. No quiso. O sea, su corazón estaba en las riquezas. Y Dios le dijo, no es por ahí el camino. Porque él pensó que porque como Dios lo había... y había dado el dinero que era por Dios, pensando que... Él pensaba que sí, obvio pensaba, no, pues yo soy como, me imagino que haber pensado, no, yo soy como Abraham, que fue riquísimo, y Dios estuvo de acuerdo, no, también esa... No, es que no es por ahí el camino, no es por ahí el camino, pero muchos toman ese camino, que le llaman bendición o se sienten bendecidos por Dios porque tienen casa, tienen carro, pueden viajar, tienen dinero. No, lo siento. La Biblia no le llama bendición a eso. No. Entonces los que son millonarios, que no conocen, que no tienen temor de Dios, que son hasta de todo, entonces son más esos tienen más bendición. Están más cerca de Dios. Muchos creen, sí. Sí, no, están equivocados. Porque muchos creen que Dios bendice por... Buscan la bendición de Dios, pero solo económica. Sí, no es así. Sí. Bendición es no estar gastando en salud. Pero también dice en la Biblia que, bueno, lo que yo le digo es que el diablo no tiene cómo dar esa bendición, ¿verdad? Porque muchos
dicen, o sea, digamos, esos millonarios, tiene que ser de Dios, porque el diablo no puede bendecir en esas formas. Entonces, Bueno, ¿cómo es que ellos tienen tanto dinero? Esa señal ok. de Dios que los quiere ayudar, quieren que tomen Bueno, un camino de Dios que ellos no lo tomaron, digamos. acuérdate que, ¿Me entienden mi pregunta? sí, acuérdate que el diablo, cuando el Señor, después de ser bautizado, salió de las aguas del Jordán, Ujú, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Él estuvo en ujú, ayuno 40 días ahí y 40 noches. Entonces no comió ni bebió en todo ese tiempo. ujú. Entonces dice que en el último día él sintió hambre, normal, Ujú. físicamente. Él era Él humano. era humano, Sí. sí. Entonces el diablo se le presentó y lo primero que le dijo fue, ¿con qué lo tentó primero? Con la necesidad que tenía. Ujú. Tenía necesidad de, ¿qué? De comer algo. ¿Quieres comer? Sí, le dijo. Sí. Cómete el pan o algo No, así. no, habían unas piedras. Oh, sí, sí, sí. Habían unas piedras y le dijo, convierte esas piedras en Oh, sí, pan. sí, es Si verdad. tú Sí, eres el perdón. Hijo de Dios, Tú lo puedes demuéstrame tu hacer. poder. Sí, sí, sí. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que no es la comida física solamente la que lo alimenta a uno, sino también escudriñar la palabra, es el alimento para el alma, para el espíritu. Uno tiene que buscar ese alimento porque este es el maná del cielo. Bueno, él se llama el maná del cielo, el Señor Jesucristo. Y él es la palabra. Entonces cuando uno lee esta palabra, se está alimentando, se está comiendo el maná del cielo. ¿Ok? ¿Qué hizo el diablo? Bueno, como le respondió correctamente, entonces le tira la otra propuesta. Y le dice, lo llevó, dice, al edificio más alto, creo que al templo, a la parte más alta del templo. Y le dijo, tírate de aquí, porque escrito está que mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dijo, no tentará al Señor tu Dios, también está escrito. También está escrito, no tentará al Señor tu Dios. Y entonces el diablo no se conformó, sino que lo llevó a la tercera prueba. O sea, el diablo quería que demostrara su poder sí o sí. Ujú. Y la tercera prueba dice que ahí fue donde lo subió a la parte más alta del monte, no sé de qué monte, no dice la Biblia. O no sé si lo dice, la verdad, no estoy seguro. ¿Ves todo esto? Le mostró todos los reinos del mundo. O sea, es como una visión. Ujú, Me imagino que aparecieron todos los países más prósperos ujú. del mundo. Y no solo de ese tiempo, sino de las eras, de los países poderosos de todos los tiempos. ¿Quiénes iban a ser los más poderosos? Se los enseñó. ¿Ves todo esto? Todo esto me pertenece, le dijo el diablo. Pero te lo doy si te postras y me adoras. Tremendo. Entonces, esa misma propuesta, el diablo se las hace a muchísima gente hoy. Y muchísima gente, incluidos pastores, aceptan la oferta y comienzan a predicar solo de prosperidad y tener dinero, obtener, comprar, hacer negocio. Bueno, hay muchísimos predicando de eso y lo justifican con la palabra. Son engañadores, igual que el diablo. Han sido engañados y quieren engañar al Pero pueblo. la pregunta era que el diablo no puede bendecir, ¿verdad? Con el dinero. El diablo no te bendice nunca. El diablo te puede dar, pero mira, la oferta del diablo es esta. Te da algo y te quita 3 Okay. o 4 cosas. Es como, por eso que mucha gente dice que Es una trampa. se venden el alma al diablo. Sí, exactamente. Ese es otro tema. Bueno, Sí, otro tema. pero el diablo utiliza ese gancho. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está lleno de codicia. Estamos llenos de codicia. Nosotros nunca nos conformamos con lo que tenemos. Es más, llegamos a tener y queremos más porque siempre estamos infelices. Sí. No nos dedicamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano, el corazón del ser humano es, dice el Señor, completamente lleno de maldad. Solamente hace maldad. Por eso fue destruido el antiguo mundo con agua, porque el Señor era continuo solamente al mal. Y el Señor dijo en el libro de Mateo que del corazón sale todo, los malos pensamientos, los adulterios, la envidia, la codicia del corazón. O sea, es un corazón, todos los seres humanos tenemos un corazón enfermo, por eso es que todos tenemos que ir a los pies del Señor a arrepentirnos de nuestros pecados diariamente para que nos haga cada vez más recto, más íntegro, más justo y que nos ayude a ver como Él ve a nuestro prójimo.
Porque es difícil, es duro. Es tanta la influencia demoníaca que muchas veces no nos dejamos guiar por la voz de Dios porque no la conocemos. Por eso Él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios, que es el tema. Que es por leer la palabra de Dios, la Biblia. Cuando uno lee la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, este es un libro biográfico donde se explica toda la vida de Jesucristo y cómo piensa Él, cómo piensa Dios, porque Él es Dios. Él es Dios 100%. Usted lo que dice que uno puede leer la Biblia, entender cómo han pasado las cosas para saber cómo Él respondería a nosotros. Cómo Él actúa, sí. O sea, el carácter de Dios. Claro, por ejemplo. Como era Job. Por ejemplo, si yo tengo un hijo, un ejemplo, tengo 3 hijos, ¿no? Por ejemplo, bueno. Yo soy uno. No quiero ponerte de ejemplo, pero cualquier persona que esté pasando una situación, digamos, difícil con un ser querido. Una pareja, un esposo. Digamos, cualquier persona, una persona amada del corazón de uno, y de repente está grave por cualquier enfermedad, uno debe de entender que eso no vino de Dios. La enfermedad. La enfermedad. No vino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, postrarse, dedicarse a Dios y preguntarle cuál es el propósito de esa situación y si Él tiene el control, que tome por la persona. Que decida Él. Pero hay muchas personas que mueren por esas enfermedades. Entonces, ¿Sí? ese es un... Si no viene de Dios, la enfermedad, ¿cómo es que Dios permite que la vida de ellos se termine? Bueno, acuérdate que hay un tiempo de vida trazado por Dios. Lo que no puede hacer el diablo es adelantar ese tiempo si estamos en las manos de Dios, porque dice que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Ahora, cuando llega el tiempo de que Dios ya tiene marcado para partir a su presencia, ya no hay nada que hacer. Si Él ya lo decidió, es mejor no interferir en los planes de Dios, dejar que sea su voluntad. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay un ejemplo. Y también tengo que poner ejemplo de la Biblia, porque no puedo hablar sin ejemplo de la Biblia. ¿Cuál? Bueno, había un rey que se llamaba Ezequías. Ese rey, Dios le dijo a él, era un hombre temeroso de Dios, y Dios le dijo a ese rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Oh, wow. Le dijo directamente a él. Le dijo directamente, vas a morir. sí. Wow. Le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué es ordenar tu casa? Como él era rey, bueno, saber quién se iba a quedar en el trono. Saber a quién iba a dejar de heredero de sus cosas, de vamos a hacer esto, hacer un testamento, lo que es actualmente. Sí. Él no quiso. Él le dijo, por favor, dame 15 años más, te los pido. Y se postró y lloró y lloró y lloró y lloró. Aquel rey no se quería morir. Pero no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Le mandó a un profeta y le dijo, Dios ha escuchado tu oración, porque era un buen rey. Dios ha escuchado tu oración, porque Dios le escucha todas nuestras oraciones. Si Él escucha nuestros pensamientos, no va a escuchar lo que sale de nuestra boca. Sí. Obvio, sí. Entonces le dijo, Dios ha escuchado tu oración y ya ha decidido concederte el deseo, fíjate. Te va a dar 15 años más, le dijo. Y le dijo, pero ¿cómo voy a saber si Dios me va a dar 15 años más? Estaba pidiendo una prueba. Como estamos hablando hace rato, sí. Okay. Estaba pidiendo una prueba. ¿Por qué? Porque una señal. Él quería una señal para creer que era verdad. Y que conste que era un profeta, que le está diciendo un profeta de Dios, y todavía dudaba. Porque no creía que Dios lo había escuchado. Dios ha escuchado tu oración. Está pendiente de ti. Él sabe que le has pedido 15 años más. Y el rey le dice... ¿Y te lo va a conceder? Sí, y te los ha concedido. Le dice, pero ¿cómo voy a estar seguro que es verdad esto? Y le dice, creo que fue el profeta Elías. Dice, bueno, tú vas a ver que el reloj se regresa 15 minutos, le dice. El tiempo. Y esa es la señal. Esa es la señal. De Dios. La señal para que vea que es verdad. Y han habido, en la Biblia hay escrito un montón de personajes que le han pedido prueba a Dios para ver qué es su voluntad, como Gedeón, que ese sería otro tema. Bueno, Gedeón hizo lo mismo. Y no solo Gedeón, muchos otros. Bueno, entonces le pidió esa prueba, se cumplió y creyó. Ahora, Dios,
¿Cuál era el plan de Dios? Que muriera en el tiempo que él dijo. ¿Qué sucedió en esos 15 años? Nació un rey, le nació un hijo que cuando él murió, él quedó como rey. Y es el que más tiempo reinó en Israel, porque era un rey israelita. Y hizo lo malo los 55 años que vivió. Fue malo. Porque él no hizo lo que Dios le pidió. No, porque nació, Dios sabía que en esos 15 años iban a ser un hijo de él. porque Dios todo lo sabe. Oh, Entonces ya. Dios no quería eso para su pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, ¿por qué? Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué le respondió la oración? Porque mira, Porque si Dios sabía que acuérdate iba que a te ser dije que él terror. se fue a postrar y a clamar. Y él dice en su palabra, clama a mí, yo te Yo te responderé. responderé. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo consigue Gabriela algo que no le quieres dar? Llorándote. Sí. Así es Dios. Dios es un papá. Él es exactamente un papá y nosotros somos exactamente como un hijo. Y nosotros muchas veces nos comportamos como hijos malcriados, pataleamos, hacemos berrinche porque Dios no nos da lo que le hemos pedido. Y Él viene y con su gran amor a veces nos concede las cosas sin que Él esté de acuerdo. Después Él mismo tiene que reparar nuestra metida de pata. Es feo, es duro, pero por nuestra falta de sabiduría es que actuamos de esa manera. A ese rey Dios le concedió. ¿Y qué pasó? Nació un hijo malvado. Al final él se arrepiente y se salva. Este rey, El hijo. Manasés, sí. Al final se salva. Porque al final la gracia y la misericordia de Dios le permite eso. ¿Por qué? Porque su papá fue un buen rey. Pero si el papá no le inculcó el temor de Dios, Dios ya sabía que iba a ser así. Mira, cuando este rey le pide los 15 años a Dios, 3 años después nace ese muchacho. O sea que cuando muere su papá, el rey, él tenía 12 años. De 12 años comenzó a reinar. Ya era un hombre entonces. De 12 años. Bueno, en aquel entonces ya era un hombre. No un hombre, pero me Pero imagino, podía reinar. Sí, me imagino que a él le dieron aptitudes de liderazgo y una mente madura. Y resulta que cuando creció, todo Pero 12 malvado. años ya es un joven. Ya es un jovencito. Ya le hubiera puesto el miedo de Dios en él. Ya Bueno, no a tenía lo que mejor ser su papá no hizo un gran trabajo o no. Pero ya Dios sabía cómo iba a ser su que iba a corazón. ser, sí. Hizo sufrir a Israel porque dice la Biblia que hizo solo lo malo. Y si hizo solo lo malo, inculcó solo lo malo al pueblo de Al Israel. pueblo. Porque los gobernantes son lo que su país es. Si hay un gobernante torcido, el país va a estar lleno de maldad. Si hay un gobernante de derecho, como el presidente de El Salvador, va a ser un país Sí. Entonces, derecho. lo que usted dice es que a veces uno se tiene que escucharlo y, o sea, estar bien con lo que Dios quiere para uno y no pedir más, no pedir algo diferente. O sea, no digamos, con lo que pasó con el rey, que él pidió más tiempo en vez de entender por qué Dios le decía, tienes que morirte ahora. Sí, bueno. Entonces, él se hubiera muerto sin un descendente, ¿verdad? Porque, No, si él tenía otros hijos ya. entonces, como que el menor fue rey. No sé, eso sí no lo he escudriñado en la Biblia, pero él ya tenía descendencia. Ya tenía descendencia. Lo que pasa es que siempre no escogen al primero, sino que pues, Más no sé, en ese apto tiempo. para el trabajo. Realmente no me acuerdo la historia si tenía hijos varones o fue el primero. Normalmente es el primer hijo, pero no estoy seguro por qué o no otro fue el rey. Pero lastimosamente fue ese rey y la historia la habla así la Biblia, aunque al final el hombre se arrepiente, pero después de ser capturado. Nabucodonosor entra a Israel, invade el país y a él se lo llevan y luego, bueno. Bueno, entonces el punto cosas. aquí es que entender la palabra de Dios, escucharlo, pero no, o sea, no solamente no solo pedir más, pero entender por qué Él nos dice algo. Mira, acuérdate de una cosa. La voluntad de Dios es que Él ordenara su casa porque iba a morir. Sí. Pero Él no aceptó la voluntad de Dios. El punto es que Él no aceptó la voluntad de Dios. Y la situación es aceptar la voluntad de Dios. Porque aceptar la voluntad de Dios te hace obediente delante de Dios. Es obediencia la que Él busca en nosotros. No es otra cosa. Aunque uno no lo quiera hacer. Aunque uno no lo quiera hacer. Hay que ser obediente. Lo que Él quiere es obediencia. Obediencia. ¿Y lo que hizo Él? ¿Qué?
Él le pidió no ser obediente. Es decir, Dios le dijo, va a pasar esto y ordena tu casa. Y él dijo, no, yo no me quiero morir. Dame más tiempo. Dame más tiempo. Dame que sea 15 años más. Ok, está bien, te lo concedemos. Pero después de haber llorado y haber hecho... un berrinche prácticamente, sí, como de un niño. Y Dios Dios es un padre como no existe nadie. Pero aquí el punto también, como estaba hablando de nuevo del tema de las señales, de cómo saber la voz de Dios, a él pedir una señal no era algo incorrecto. No. Lo que fue incorrecto es pedirle más tiempo. Más tiempo, sí. Lo que él no creía que Dios le había concedido Sí. más tiempo. Entonces pidió una señal para estar seguro. Porque él quería estar seguro que iba a vivir más. Pero pedir una señal no es algo que uno no diga, que pueden decir que uno no tiene fe. Solo, bueno, tal vez uno no tiene fe. Pero, o sea, la pregunta es como si uno debería pedir una señal sí o no con Dios. Porque, como le digo, muchos dicen que si uno pide una señal, no tiene fe con la voluntad de Dios. No, es que lo que sucede, mira, te voy a decir algo. Hay diferentes maneras de pedirle a Dios. Mira, Dios conoce el corazón de la persona y sabe si tu corazón es un deseo o es un clamor por algo que necesitas. Lo de él era un deseo. Un clamor es que ores por una persona que se sane porque está grave. Ese es un clamor, ese es un deseo que tenés por un prójimo, y eso a Dios le agrada más que lo otro. Una necesidad contra un deseo del corazón. Bueno, no sé de corazón, pero un deseo de malicia, o sea, de dinero. Sí, o sea, ¿para qué? Sí. Dios no nos No lo necesitas. No. No es necesidad. No, porque hay muchísima gente que es millonaria y quisiera tener la salud que tenemos nosotros. No la tienen. Ahí está aquel famosísimo de Apple que murió, Steve Jobs. Jovencísimo, 50 años, creo que tenía, los 52, no sé cuántos. Cáncer creo que tenía. Ajá. ¿Con cuántos millones tenía ese hombre? ¿Y pudo comprar más vida? No pudo comprar más vida. Entonces, ¿para qué pedir uno dinero? No, ¿para qué pedir eso? A Dios no le agrada eso. Sí, pero cuando uno se muere no llevamos nada. No se lleva nada. Por eso uno debe disfrutar lo que Dios le ha dado y en vida poderlo vivir. Porque para eso nos ha dado la bendición de tener un hogar, de tener una cama, de tener una casa donde resguardarse del frío, del viento, de la lluvia, tener una familia que nos ama, hijos, la oportunidad. Hay muchas mujeres, muchas parejas que no pueden tener hijos y no han tenido esa bendición. Lastimosamente, hay muchísima gente así, lastimosamente. Es una bendición de Dios y son maravillas, riquezas que Dios nos da. No riqueza solo es tener dinero. Engrosar la cuenta del banco, tengo tanto. No, esa no es bendición. Para mí no es una bendición. Para mí bendición es poder ver a mis 60 años, no poder usar lentes todavía. No uso lentes, gracias a Dios. Hasta yo uso lentes. Imagínate, hay algunas cosas pequeñas que no las puedo leer ya. Bueno, un billete de 100 lo veo de cualquier distancia. Pero por lo menos no ando en una silla de ruedas, ni siquiera muletas. O sea, sí, hay personas que se han muerto. Oigo bien, mi cerebro todavía piensa bien. O sea, tengo salud. O sea, todo eso es una riqueza. Yo conozco jóvenes de mi misma edad que están de salud más peor. O sea, no pueden ni estar en un momento de que no tengan problemas de... ¿cómo dice? De mental health, problemas del cerebro mentales, sí, y eso es algo fuerte también ahorita que está pasando. Ahorita en el mundo se está acrecentando ¿cómo se llama eso? Que la gente pierde la manera de pensar correctamente. ¿Alzheimer's? No, Alzheimer es otra cosa. Se me olvida ahora, se me escapa el nombre, pero eso se está acrecentando, cada vez está más en aumento. Todas las enfermedades están aumentando y apareciendo diferentes por la desobediencia de nosotros como seres humanos. Por eso mucha gente se pregunta dónde está Dios. Porque no pueden creer que haya tanta maldad. Pero Dios está... Tanta enfermedad, tanta catástrofe, tanta tragedia. Pero Él está allí. Nosotros somos los que hemos hecho que sucedan las cosas. Son las acciones de por nuestro corazón. Por nuestro corazón. Avaro, lleno de malicia, lleno de maldad, lleno de todo tipo de porquería que tenemos. Y tenemos que limpiar nuestro corazón. Y Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad, dice, y que nos convirtamos a Él. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, nuestras acciones, y convirtiéndonos, como dice Pedro, convirtiéndonos a Él. Es decir, cambiar de vida, cambiar de estilo, cambiar de forma de hablar, cambiar de forma de pensar, de actuar.
Es un estilo de vida. La vida del cristiano es diferente. Debemos de ser diferentes, distintos. Y de esa manera Dios se va a manifestar a través de nosotros para los demás. Porque hay mucha gente que se van a cruzar nuestro camino y nunca van a tener la oportunidad de ver cómo piensa y actúa un hijo de Dios. Y deben de saber porque eso les sirve de testimonio. Ujú. Yo estaba orando el otro día, ayer en la noche, y se me vino a la mente una persona que yo creo que Dios quiere que Zach y yo le hablemos de la Biblia. Porque creo que ya ha llegado el tiempo de que si él no se entera de la Biblia, de pedir perdón, se va a morir sin pedirlo. Ah, ok, tienen que hacerlo Porque entonces. hasta cada vez que yo hablo con Dios me viene el nombre de la Ok, persona. ok. Podría ser la intención de Dios que te está poniendo en el corazón y te está poniendo esa carga para que hagas eso, y es mejor hacerlo antes de que vaya a pasar algo trágico en su vida, que vaya a tener que partir de aquí y sin tener la oportunidad de saber De de pedir Jesucristo. perdón, sí. No, eso sería terrible. Sí, hasta solo de verlo se me Ya. pone la piel chinita. Sí, sí, hay que tener cuidado porque cuando Dios nos pone una intención, hay que hacerlo. Porque el diablo no te va a poner eso. El diablo te va a poner otra cosa. Que no vayas, que no le hables, Sí. que no. Pero por eso que aquí también hay que hablar sobre eso, porque yo he tenido sueños y no sé cómo responder. Yo he tenido, como le digo, el nombre de esa persona en mi mente constantemente. Cada vez que yo hablo con Dios, cada vez que yo hablo de la Biblia, se me viene el nombre en la mente de esa persona. Ok. Y no sé cómo responder, pero no sé si es cómo yo puedo ¿Estar segura? entender, estar segura y cómo saber qué es lo que voy a decir, cómo se me van a salir las palabras, cómo decirlo, cómo empezar la conversación. O sea, no que me da pánico, pero no sé cómo hacerlo para que yo sepa cómo es que Dios quiere que responda lo que Él quiere que yo haga. ¿Me entiende? Sí, te entiendo. Bueno, le puedes pedir al Señor que te muestre conforme a su palabra lo que le vas a decir a esa persona con un versículo de la Biblia. Y le pedís que te revele y que te ponga palabras en tu boca que ella necesita oír. Eso es lo que tenés que hacer. Y el Espíritu de Dios, feliz de que te dispongas a ser instrumento de Él. Porque es el Espíritu de Dios el que habla a través de nosotros, dice la Biblia. Es Él el que pone palabra en nuestra boca para hablar. Y no te preocupes porque que no sepas cómo vas a hablar. No, Dios te va a poner la palabra en la boca. Y después vas a pensar, ¿y de dónde me salió eso? ¿Cómo yo dije eso? Sencillo. Pues ahorita perdón, estoy ahorita pensando eso, pero ¿cómo es que se me viene el nombre de esa persona? Ah, bueno. Dios te lo pone por la necesidad que tiene en su corazón y porque el plan de Él es que todos procedamos al arrepentimiento. Y si esa persona está grave, si le falta poco tiempo de vida, sobre él sabe Bueno, no cuánto sé de tiempo. eso, pero... Ok, no sé. pero si es una necesidad que Dios te está poniendo en el corazón, es como, haz lo que tienes que hacerlo y hay que hacerlo mejor. Mejor hay que ser obediente, porque de la obediencia viene la bendición de Dios. Esos son los bendecidos, los obedientes. Los desobedientes no son bendecidos, son castigados, disciplinados. Y es duro. Sí, es muy duro. ¿Ya? Es muy duro. La relación de Dios con nosotros es exactamente como la del padre con el hijo. Es así. A veces los hijos necesitan disciplina verbal o disciplina física, porque está escrito en la Biblia. Pondrás vara en la espalda del necio y salvará su alma del Seol. Lastimosamente es así. Entonces, por eso que usted no pegaba con Exactamente. los del árbol. ¿Vos no te acordás? Nunca te acordás que yo les pegué con un faja, ¿verdad? No, Nunca. sí, usted nos pegó ¿Sí? un par de No me veces. acuerdo, no me Yo me recuerdo acuerdo. que mami nos pegaba con cualquier cosa. No, sí, tu mamá sí, pero ese es otro tema. No, yo siempre les decía que con una vara, porque yo me acordaba de lo que dice la Biblia y yo decía, algo debe tener la vara que corrige. Por alguna razón, a lo mejor ahorita Pero sí que duele. sí, yo sé que ¿cómo crees que me corregían a mí? A mí era peor que me No, sí, corregían. me has contado, Entonces, sí. entonces lo duro de uno de hijo es cuando pasa el tiempo ponerse a pensar cómo pensó en ese momento. Porque ¿Cómo usted pensó cuando lo estaba disciplinando? No. Como Como hijo. uno. Oh, como ya, hijo ya. que porque le está pegando sus papás.
Porque uno puede llegar a pensar algo, pensamientos malos, y eso no viene de Dios. Nada que ver, no viene de Dios. Y sería cosa como, tema como de jóvenes. Sí, que también podemos hablar sobre eso Sí. otro día, Sería pero eso es un tema totalmente diferente. tema como de jóvenes, porque uno de joven, principalmente ahora, los jóvenes no aceptan ni corrección verbal siquiera. Bueno, No, pues, ahora todo es abuso. ya, todo es Abuso abuso. físico, abuso Sí, emocional, porque abuso... ahora hay todo. libertinaje, y cada vez es más difícil que Dios hable al corazón de los jóvenes, porque cada vez se apartan más de lo que es la voluntad de Dios. Entonces es difícil que un joven le hable a Dios si lo que hace es alejarse de Dios. ¿Entendés? O sea, no es fácil. Entonces, por eso todo aquel joven que se acerca a Dios, es más fácil que Dios lo dirija y intervenga en su vida para bendición. Entonces, si uno quiere leer sobre las señales, cómo entender la palabra de Dios, ¿dónde pueden buscarlo en la Biblia? ¿Cómo entender las señales? Sí, o sea, cómo entender la voz, cómo saber si es la voz de Escuchar la Dios, voz de escuchar Dios. la voz, sí. Bueno, Las claves, pues, en sí, cómo la Biblia entender. habla y dice que la persona tiene que aprender primero a pedir sabiduría, porque es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice el libro de Proverbios. Los arrogantes, entonces. Sí. Personas arrogantes, sí. Los insensatos sí desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el joven que es inteligente recibe la corrección. Entonces, lo primero es tener temor de Dios. Eso es lo primero. Al tener temor de Dios, comenzó a tener sabiduría. Entonces, cuando comienza a tener sabiduría, comienza a empaparse de las cosas de Dios y comienza a leer la palabra. Se da cuenta que tiene que orar para pedir la dirección de Dios, porque sin la dirección del Espíritu de Dios, esta palabra nos va a aburrir y nos va a cansar, nos va a producir sueño, sin la intervención del Espíritu de Dios. Entonces, con la presencia del Espíritu de Dios, pidiéndole a Él que intervenga, uno se puede poner a leer orar un pasaje. antes de empezar a leer la Biblia. Orar antes de empezar a leer la Biblia. Y pedirle al Espíritu de Dios que quite todo mal pensamiento, que limpie los aires de alrededor de nuestra casa para que fluya el discernimiento de Él en mi vida, para poder entender su palabra, para nutrirse de la palabra de Dios. De esa manera va a ser bien fácil para que el Espíritu lo dirija. El mismo Espíritu de Dios se encarga de dirigirlo a lo que debe de hacer. El mismo Espíritu. A veces uno hace cosas que no sabe que las está haciendo y es de parte de Dios que las está haciendo. Cuando pasa el tiempo, uno ata cabos y dice, wow, fue Dios que me mandó a hacer tal cosa, porque yo no tenía ninguna intención. Así actúa Él de esa manera. Así actúa. Pero claro, nuestra voluntad debe estar a su servicio, como yo le digo muchas veces en oración. Señor, no dejes que yo tome decisiones, tómalas tú por mí. Yo no quiero tener esa voluntad o esa responsabilidad de decidir, porque yo no puedo decidir algo bueno por mí mismo. Hazlo tú por mí, porque te entrego mi voluntad para que lo haga. Yo sí le digo al Señor, porque yo soy incapaz de hacer algo bueno por mí mismo, porque cualquier cosa que yo decida en mi voluntad me va a perjudicar. Así le digo yo al Señor, porque es la verdad, es la realidad. El ser humano tiende solo a lo malo. Y Dios quiere que busquemos su presencia y que busquemos ser dirigidos por su Espíritu. Pero nosotros muchas veces nos rebelamos a esa voluntad de Dios. Y a veces cuando nos va mal, lo culpamos. Lo que pasó con el rey. Lo que pasó con el rey. ¿Ya? Y imagínate, cuando pasó eso, ya el rey ya no existía. Ya estaba muerto ya. Ya estaba muerto. Porque el hijo se hizo rey. Ya habían cumplido los 15 años que le dijo que hasta 15 años nada más iba a vivir. 15 años más. Él estaba feliz, pero él no sabía que en esos 15 años iba a nacer un muchacho. Entonces, ¿dónde pueden leer sobre las señales y cómo entender la voz de Dios entonces? En Hechos, Pues, porque hablamos sobre Hechos, ¿verdad? Hechos 2, hay 17. muchísimos libros. Por ejemplo, el libro de Hebreos me encanta muchísimo. A mí Hebreos me encanta muchísimo, donde habla cómo Dios se revela. Que él habla del capítulo 1, habla que Dios ha buscado muchísimas maneras de hablarnos.
Sí, dice So, Dios. Hebreos es un buen libro entonces para leer. Hebreos y capítulo 1, que sí hay que aprenderse los primeros 5, 6, 7 versículos, donde dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en otros tiempos, en estos potreros días, nos ha hablado a través de su Hijo. Y Jesucristo, sí. sí, de Jesucristo. Y Dios habla ahí de que en aquellos años nos hablaba por medio de profetas, por medio de, bueno, de sus siervos escogidos. Y el libro de Hebreos es buenísimo, donde habla de todo el sacerdocio de Jesucristo, su sacrificio. em, Apocalipsis, que es un libro revelador. Nos habla de que Juan fue trasladado al cielo en el espíritu y vio todo lo que está sí. escrito, y no estaba dormido, en visión lo vio, estaba orando. Pablo fue llevado al tercer cielo, donde se le revelaron cosas, dice que no pueden ser contadas. ¿Y la historia de Pablo dónde está? En el libro de Hechos. Hechos. En Okay. el So, libro de Hechos, capítulo, creo que comienza en el capítulo 3, 4, por ahí por el 6, creo que comienza 7, so, por ahí no me Hechos, acuerdo. Hebreos y Apocalipsis. Sí, Pablo hizo la voluntad de Dios debido a una visión que tuvo, porque quedó con una condición ciega y hizo la voluntad de Dios porque escuchó directamente la voz de Dios y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y Pablo es el apóstol más usado por Dios. No, no lo sabía eso. El más usado por Dios fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento. 13. Son 13 cartas paulinas que escribió Pablo. Y ninguno de los apóstoles escribió tanto como él. Tanto como él. Él es el único. Porque los otros 11 apóstoles se dedicaron a predicar todo en Jerusalén. Y Pablo a las otras naciones. Ya. Por eso él hablaba varios idiomas. Dios lo había capacitado. Sin él saber, Dios lo había capacitado en conocimiento de la palabra y en idiomas. Hablaba griego, italiano y hebreo. Y debido a que estaba bien preparado, Dios lo usó más que los demás. Aunque no anduvo con Jesús, Dios lo escogió. Por eso él le dijo a Ananías, ve, ora por él, ponle las manos, porque instrumento escogido me es este. Ananías no quería, se oponía a la voluntad de Dios. Dios le tuvo que decir, ve. Pero Señor, mira que este hombre es el que se dice que anda siguiendo a tu iglesia, a tu pueblo y los anda encarcelando. Ve porque instrumento escogido me es este. Ya él tenía plan para Pablo. Ya lo había escogido a Pablo desde antes. ¿Y cómo lo usó? Wow. Yeah. Qué historia. Tremendo. Y lo usó extraordinariamente. Extraordinariamente lo usó. Y Pablo fue azotado, creo que 3 veces o 2 veces, con 40 azotes en la espalda, menos uno, o sea, 39 y 39. La ley decía que eran 40, pero para no correr el riesgo de equivocarse en el conteo, contaban 39 para no llegar a los 40. Entonces siempre le quitaban uno. Él fue azotado creo que 2 o 3 veces azote. O sea, y cuando está hablando azotes en la espalda, es que le quedaba literalmente la carne viva. Carne. Ay, wow. Entonces, y no solo eso, él fue encarcelado y todo injustamente. Fue perseguido, asaltado. Lo dieron por muerto. Una vez lo agarraron a pedradas y lo dejaron, ya no respiraba. Ya Pensaba que estaba muerto, sí. Pensaba que estaba muerto. Por predicar la palabra de Dios. Por predicar la palabra de Dios. Fuerte. Por predicar la palabra de Dios. Por eso Hebreos 11 dice el tipo de sufrimiento de los héroes de la fe. El libro de capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los héroes de la fe, donde dice lo que tuvieron que pasar muchos siervos de Dios por hacer la voluntad de Dios. Imagínense la gente que en esos tiempos renegan por no tener algo tan fácil y ellos, wow. Así es, lastimosamente así es. Y por eso es que el evangelio es bien light. El evangelio actualmente es bien light, pero bien ligero, bien liviano. ¿Por qué? Porque no se predica exactamente como está escrito, sino que lo predican de forma bien suave, bien así como que... Dios es todo amor y nada más, yeah. Y que todo... Sí. No, sí, la Biblia es contundente y es clara. Y a mí me gusta hablar mucho como está escrita, no como
no, si no va a pasar nada, no. Ahí le llama lo que es pecado, no es pecado, lo que debe de ser. Porque la Biblia amonesta al que habla de forma como quitándole autoridad a la palabra. No se le puede quitar autoridad a la palabra. Muchos hablan, no, es que es puro simbolismo, que habla de simbología. No, Sí, yo escucho no. también. No, la Biblia es literal. Todo lo que está escrito ahí sucedió al 100%. No hay ninguna duda. Todo ha pasado y todo vuelve a pasar. Y todo va a volver a pasar lo que dice especialmente Apocalipsis. Apocalipsis, correcto, así es. Ya está pasando en el mundo. Algunas Sí, cosas ya está pasando, ya se están viendo. Sí, hay señales evidentes de eso. De que ya viene cerca. Clarísimas, sí. Clarísimas señales evidentes. Sí, yo lo creo más y más, sí, es verdad. Lo más que leo, lo más que entiendo y lo más que veo que sí, ya viene Jesucristo y uno tiene que pedir perdón y hablar y tener una relación con Dios. Sí, lo mejor es eso. Y que nos guíe, dejarse guiar por Él, que sea su voluntad. Decirle, Señor, mi voluntad no me sirve para tomar decisiones. Tómalas tú. Mira, yo soy débil, frágil, de naturaleza caída y no puedo tomar ni siquiera decisiones. Y ser humilde. Sí, ser humilde y ser sincero. Que reconocer que uno tiene necesidad de Él. Él sigue siendo Dios. Yo soy el que tengo necesidad de Él. Yo soy el que me voy a perder, Él no. Si yo no hago su voluntad, si yo no busco su presencia, si yo no busco su palabra, yo no voy a entenderlo. Yo voy a, bueno, uno necesita saber de eso, conocer de eso. Es más, la Biblia dice Pablo, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Amén. Uno tiene que hacer eso, tiene que abundar. Si no abunda, está escaso. Cuanto más abunde, más conocimiento, más sabiduría va a tener. Y por ende, se aumenta el temor de Dios. Mientras menos conozca uno, más fácil es para ser engañado por las tinieblas. Sí. Porque el diablo es el más conocedor de la palabra de Dios. Es el teólogo del mundo. El diablo es el teólogo del mundo. Y él lo quiere torcer todo. Por eso es teólogo. Por eso se ha puesto a conocer la Biblia. Él no conoce a Dios. Pues él no tiene corazón. Él no tiene alma. Pero conoce la Biblia. Si no, ¿con qué le citó la Biblia al Señor Jesucristo? ¿Y qué tal si el Señor Jesucristo no hubiera conocido esta palabra? Que la tuvo que aprender. Aunque Él la escribió, Él se la tuvo que aprender. Pero aquí entonces la Biblia no estaba completa, ¿verdad? Él solo no estaba completa la Biblia. Existía nada más el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y los libros de los profetas, que son Isaías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, los profetas mayores y los profetas menores. Menores como Joel, Habacuc, Zacarías, todos esos profetas menores, Nahum, Abdías, que son libros pequeñitos. Existían. Los salmos y los proverbios. Todo el Antiguo Testamento ya existía. Entonces, el Nuevo Testamento, después de que él nació, Mateos, Hechos, Hebreos. Eso es después de la resurrección de Jesucristo. Después de que Jesucristo es crucificado y resucita, comienzan sus apóstoles a escribir. La vida de Jesús, los que anduvieron con él. Por eso es que hay 4 libros que hablan de lo mismo. Se llaman los libros biográficos. Biográficos porque es la biografía de un hombre. Es la biografía de Jesús aquí en la tierra. Por eso ellos los 4 hablan de lo mismo. Le llaman los 4 evangelios, pero en realidad es un solo evangelio. No hay 4 evangelios, sino un solo evangelio. Nada más que son 4 libros. 4 libros que hablan de un evangelio. La gente dice, los 4 evangelios. No, es incorrecto. Son 4 libros que hablan de un evangelio. De una persona. De Jesús. Sí, ese es el evangelio, porque Él es el que trajo las buenas nuevas de salvación. Entonces, esos apóstoles comenzaron a escribir y son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Ya después viene el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia. ¿Cómo se llama? El acontecimiento de los apóstoles, la persecución y... ¿Qué es Hechos? Y la conversión, sí. Acts o Hechos. Y la conversión de Saulo a Pablo, cuando Pablo se convierte. Ahí la historia. De ahí para allá, solo de Pablo se habla. De su vida, de los libros, de su fe, de sus persecuciones, de todo. La Biblia, interesante. Y después está Juan en el Apocalipsis, en la revelación final de los últimos tiempos. ¿Qué está sucediendo ya? ¿Qué está sucediendo? Ok, entonces aquí donde uno quiere leer es
Hechos, Hebreos y Apocalipsis sobre este tema de Sí, cómo entender. literal todo el Nuevo Testamento. Todo Es el lo Nuevo, mejor, ok. sí. Y una de las... Empezar con Mateo. Sí, empezar con Mateo, donde habla al principio de la cronología De Jesucristo. de la descendencia de Jesucristo, sí. Todo eso es interesante, todo eso es interesantísimo. Yo no entendía toda la cronología y un día se me abrió el entendimiento por qué la cronología. Porque empiezan a haber nombres ahí, ¿no? Que, por ejemplo, el papá de Jesús era José, el de José era Matán, el de Matán, no recuerdo el nombre, y se va hasta Y todos Noé. llegan hasta Adán. Sí, esa es la genealogía. Yo decía, ¿para qué tanto? Y logré entender un día por qué. Y esas cosas son bonitas porque solo Dios se las puede revelar. Sí. Ok. Ya, Perfecto. Entonces, amigos, si tienen unas preguntas, mándenos un mensaje ahí abajo en el comentario. Y hoy hablamos sobre Hechos, Hebreos y Apocalipsis. Sí, son lecturas muy interesantes, muy bonitas, donde se muestra la voluntad de Dios. Y no lo sabemos todo, pero hay muchas cosas que debemos aprender más todavía de Dios. Pero ayuda sus comentarios y Sí. podemos Preguntas. entender algunas respuestas, podemos darlas y sería bueno si quieren. Muy bien. Si nos quieren aportar, excelente. No somos los que más conocemos de la Biblia, somos gente que quiere aprender más de Dios, así que estamos dispuestos a aprender y a saber más de su palabra. Amén. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima vez.